Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 26 de julio del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, reciban mi protección, hijos míos, con la llama de mi amor encendida en cada corazón fiel a mi Hijo. Amados míos, vienen instantes fuertes para el pueblo de mi Hijo y debido a esto les llamo a acercarse debidamente preparados para recibir a mi Hijo en la Eucaristía. Les llamo a orar el Santo Rosario y a ser cumplidores de la voluntad trinitaria. Hijos, mis llamados son para que vivan atentos a la conversión, no para que los dejen a un lado sin meditarlos, ni para que los tomen a la ligera sin llegar a tomar conciencia de la seriedad de mis llamados. Necesito que sean dóciles a mis llamados para que les pueda conducir hacia mi Hijo, crezcan en el Espíritu y se fortalezcan para que el camino no les lleve a declinar, sin que logren levantarse. Amados hijos, ¿cuánto les llamo, cómo les llamo con mi amor materno para que ninguno se extravíe? Aún así prefieren vivir en la ignorancia, sin conocer ni comprender que el Padre alerta a los suyos antes de que algo se cumpla para que su pueblo se prepare. Así como en Nínive hubo conversión, así en este instante, cada alma es el mayor tesoro de la casa del Padre y como tal no dejo a la deriva a mis hijos, sino al contrario, les alerto para que no se extravíen más. Amados hijos de mi corazón inmaculado, sean cautos al hablar, no sea que por la ligereza de la palabra, con la que ustedes malinterpretan mis llamados, el resto de mis hijos, a los que yo constantemente llamo, se entreguen al camino de la perdición. No olviden que sin mi Hijo nada pueden hacer, sin la oración, sin el amor a semejanza de mi Hijo nada pueden hacer, sin ser cumplidores y amadores de la voluntad trinitaria, nada pueden hacer, fuera del amor divino serán únicamente un leve barniz. Hijos, no pueden continuar viviendo y mirando los acontecimientos de lado, sin profundizar en las grandes ofensas que, quienes actúan fuera de la voluntad divina, cometen en contra de mi Hijo. No pueden vivir como si nada fuese a acontecer a la humanidad, mirando de lado cómo se pierden sus hermanos. No. Hijos, no. No pueden llamarse mis hijos si no son acción para alertar a sus hermanos y así ser cada uno partícipe del gran plan de salvación para las almas. Mi Hijo desea que cada uno de sus fieles e hijos míos, sean partícipes de esa salvación de ipso facto. Amados hijos, no escuchen a quienes desean minimizar el accionar violento del hombre o justificar las acciones en contra del don de la vida. Estos son los que se han propuesto extraviar al pueblo de mi Hijo. En toda la historia de la humanidad ha sido la voluntad divina que sus profetas den a conocer lo que el hombre padecerá en la tierra como parte del crisol, resultado del libre albedrío, pero fueron y son negados por los que desean continuar con una vida espiritual desabrida, pobre, sin entrega ni sacrificios, amoldada a sus caprichos para no saber nada de cuanto los profetas anuncian en obediencia a la Trinidad Sacrosanta. Así niegan que la humanidad actúa mal, ofende a Dios y transgrede la ley de Dios. Amados hijos, estos instantes no son para los que predican únicamente sobre la bonanza ni sobre los dones del Espíritu Santo para todo el pueblo de mi Hijo, ni para los que niegan que el hombre deba caminar hacia la conversión antes de que éste sea llamado a comparecer mirándose a sí mismo en su proceder, obrar y actuar. Amados, el gozo eterno no será obtenido por ustedes, si no se purifican por las desobediencias y rebeliones en contra del amor divino, por los actos y herejías que la Iglesia de mi Hijo haya cometido, por los abusos contra los más débiles, por las faltas de caridad, por la lujuria y la deshonestidad, por la inmoralidad y la inapetencia espiritual, por la cerrazón humana ante este instante y por la fornicación, por la dureza del corazón o por la inmovilidad del alma a la que se someten al mantenerse en una constante inmovilidad, sin alertar a sus hermanos. Amados hijos de mi corazón inmaculado, para quien cree, nada es necesario. Para el que no cree, ni la misma presencia de mi Hijo le llevará a hacer un cambio en su percepción. Amados, la violencia en el hombre le lleva a manifestarse con revueltas sociales. El ser humano no utiliza el pensamiento, sino se deja llevar por los sentimientos repentinos nacidos de los impulsos fuera del recto juicio. Serán mayores cada instante las protestas en contra de los gobiernos, la codicia aumentará y este es el instante en que los hombres que poseen dinero se aferrarán más a él, llevándoles a amar más el dinero que a mi Hijo y a descuidar aún más el auxilio a los necesitados. Amados hijos, oren, la persecución y atentados en Europa nacen en Europa misma.
Mi Hijo padeció por todos siendo el hombre Dios, segunda persona de la Trinidad Sacrosanta, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo y continúa padeciendo por todos ustedes, mayormente por los que no creen en el misterio de su encarnación. Amados hijos, este instante es cruento, violento y seductor a la vez, tanto que cada criatura humana desea creer lo que le conviene y refutar o obviar lo que no desea creer para no luchar por la conversión, sino continuar dentro de la corriente de lo mundano y pecaminoso, lo cual es más cómodo que luchar contra el pecado. Amados míos, oren. San Francisco y las costas cercanas serán azotadas por el estremecimiento de la tierra y por el mar, padecerán grandemente por esta causa. Algunos que atacan como leones arremeterán en esos instantes en que este pueblo padece. Hijos míos, no continúen haciendo a mi Hijo esperar para que ustedes decidan cumplir la encomienda de ser evangelizadores de la palabra de mi Hijo. Por ello les he llamado a conocer, a afianzar el conocimiento, el intelecto para que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. No permitan que el instante transcurra sin que ustedes sean mensajeros de la buena nueva, para que ninguno se pierda antes de que caiga la oscuridad. Hijos, no olviden que el instante se adelanta antes de que hasta los justos se pierdan. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mis llamados les llevan a recorrer diversas sendas del vivir del hombre en la tierra, debido a que si yo no les alerto, el pueblo de mi Hijo continuaría hacia el despeñadero. Permanezcan alerta en cuanto a la alimentación, les engañarán haciéndoles creer que han eliminado ingredientes transgénicos que en el cuerpo humano son causantes de graves padecimientos. Los intereses políticos priman sobre los humanos. Amados hijos, oren por Venezuela. Este pueblo mío bien conoce de dolor y permanecerá encadenado con dureza. Hijos míos, la luna se teñirá de rojo, del rojo de la sangre de los mártires. Hijos, guarden provisiones, sobre todo las del Espíritu para que se mantengan dentro de la fe. Amados, la tierra permanece herida, el hombre la mantiene agonizante, ésta se mueve con dureza, con grandes espasmos, agitando así el mar. No olviden que un pueblo orante es un pueblo que atrae bendiciones. Con esas bendiciones logrará atenuar el alcance de los hechos. Un pueblo que responde en fe, es un pueblo que atrae las bendiciones de su Señor y Dios. Hijos, no poseen conciencia de lo que miran cumplirse ante sus ojos. Dios Padre permitió que se escribiera su palabra en la Sagrada Escritura, ya que todo cuanto está escrito se cumpliría. Esta generación debe despertar y solo si el hombre se mira humildemente y se coloca en las manos divinas, logrará escuchar, obedecer y esclarecer su mente. Amados, la solución a las penumbras en que vive el hombre actual no serán mejoradas con un nuevo orden mundial. Hijos, tengan certeza de que esta imposición será la temible persecución contra el pueblo de mi Hijo, no solo la persecución religiosa, sino permitirán que el poder de destrucción de la energía nuclear sea una constante amenaza en todo conflicto. Una humanidad en guerras o en constantes llamados a la guerra, lacera mi corazón de madre. Las luchas raciales aumentarán en medio de la conformidad del hombre de este instante, guiado por el mal que encubre lo necesario para que ustedes, hijos míos, no despierten, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Amados hijos de mi corazón inmaculado, tomen con seriedad la oración, decídanse a la conversión, manténganse en el camino recto, no permitan que el enemigo les venza ni modifique la conducta en ustedes, sean amor, no se encuentran perdidos, permanezcan alerta para que no se entreguen en manos del mal, luchen en contra de la corriente de la sociedad decadente e inmoral, sean cumplidores de los llamados de mi Hijo, que el cielo no alerta sino es para que sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El lobo se encuentra con el cordero y mis hijos no disciernen, al desconocer la palabra transmitida en la Sagrada Escritura. Mi Hijo regresa en su segunda venida, no lo olviden, amados míos, no olviden que mi Hijo envía su legado a su pueblo, para darles leche y miel, en donde la palabra divina sobreabundará para el pueblo de Dios y el temor no se apoderará de los míos, porque el enviado irradiará como un parvulito inocente la verdadera paz, el verdadero amor por el pueblo de mi Hijo, con su amor a la manera divina. No. Hijos, la casa paterna no les deja solos, no les abandona en la cruz.
Cada uno se levantará y junto a mi Hijo vivirán la paz eterna que nace luego de la purificación, en donde ya no habrá más dolor, sino prevalecerá el amor divino por doquier. Les bendigo, Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.